¿Qué tal, gente bonita? Sean todos bienvenidos a una semana más, a nuestra tercera clase de Introducción a la Psicología. Y bueno, esta semana vamos a estar revisando la parte más formal, la parte más técnica, teórica también, y bueno, también estaremos revisando algunos conceptos de lo que nosotros entendemos por ciencia. Este tema evidentemente trasciende lo filosófico, se va ya a la cuestión experimental, a la cuestión teórica, también a la cuestión empírica, ¿no? Se va entremezclando. Sin embargo, no deja de lado esta tradición filosófica. Ajá. Gracias a este concepto de ciencia podremos entender también las maneras por las cuales nosotros encontramos la verdad. Ajá, que también es una discusión bastante interesante que no solamente tendremos en el ámbito de la psicología, sino que también estará presente en distintas ciencias. Que son ajenas a la psicología, ¿vale? Tendremos la física, tendremos las matemáticas, estará por ahí la biología. Todas las ciencias comparten esta pregunta existencial o esta pregunta filosófica acerca de cómo encontramos la verdad. Ahorita vamos a abordar un poquitito acerca de eso. Lo estaremos profundizando más en clase. Me parece muy interesante que hagamos esa reflexión y que también partamos de la idea de cómo fregados conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los principios de verdad o por qué la verdad la conocemos como la verdad? Ya lo iremos investigando. Pero bueno, vamos a iniciar nuevamente con lo que llamamos la psicología, pero ahora vamos a plantearnos, recordemos que la semana pasada planteamos la definición etimológica y filosófica. Esta semana estaremos planteando la definición científica. Ajá. Tal como lo habíamos revisado ya desde la primera semana, cuando nosotros hablamos que la psicología es una ciencia, esto implica que estudia las conductas, los procesos mentales, la personalidad, esto evidentemente considerando individualmente al hombre a lo largo de su vida. Vamos a ver que para que nosotros podamos considerar a la psicología como ciencia, necesitamos primero conocer qué es ciencia, cuáles son las características de la ciencia y a partir de ello, cómo formulamos conocimiento científico desde la psicología. Ajá. Esas son las cuestiones que vamos a revisar el día de hoy, pero quédense con la idea de que esta definición científica nos habla específicamente ya no del estudio de la mente como esta visión filosófica, sino como un estudio sistematizado de procesos, de experimentos, de observaciones que nos permiten conocer, replicar una verdad, ¿vale? Y vamos a ver en principio qué es los antecedentes de esto que llamamos psicología científica, ¿vale? Evidentemente, hace muchos años, ya como lo revisamos, la filosofía estaba pegada a la ciencia, ¿vale? O más bien las ciencias estaban pegadas a la filosofía. Esto desde la perspectiva que ya revisamos, ¿eh? Piensen en lo que estuvimos analizando de Aristóteles, analizando de Platón, perdón, y una de las maneras por las cuales ellos hacían investigaciones para conocer nuevas cosas era a través de la racionalización. Ellos planteaban argumentos y estos argumentos, si tenían cierta lógica, si seguían ciertos principios de pensamiento, cierto camino en su pensamiento, entonces podíamos identificar el conocimiento que de ahí estábamos extrayendo. ¿Vale? Sin embargo, ahora o poco después se buscó ya no solamente respaldar estas ideas de verdad fundamentadas en pensamientos o creencias. Acá ya necesitamos también hablar de hechos, ¿no? Es en este momento en donde empezamos a hablar o a contribuir acerca de la objetividad, ¿vale? Es un tema que vamos a estar revisando de manera constante y que me parece muy importante que ustedes tengan muy claro, ¿vale? Las diferencias entre objetividad y subjetividad. No las voy a mencionar aquí, pero vayan a buscarlas en este momento si están viendo este video. Vayan a buscar la diferencia, primero el concepto de objetividad, después el concepto de subjetividad y cuál es la diferencia entre ellas y sobre todo cuál es nuestro papel en estos ejercicios observacionales, ¿vale?
Sin embargo, no fue un golpe, ¿no? No se rompió la tradición filosófica y pasamos directamente a la tradición científica. Esto se ha ido desarrollando a partir de los años y poco a poco hemos ido afinando y hemos mejorado nuestras maneras de hacer ciencia. Uh-huh. ¿Tú sabes cómo conocemos la verdad o cómo hemos conocido la verdad a través del tiempo? Aquí les voy a dar un pequeño resumen de algunas de las técnicas por las cuales nosotros o la humanidad ha podido descubrir la verdad. Ojo, este tema de la verdad implica que hay una respuesta correcta o una situación correcta ante un fenómeno observacional. Consideramos fenómeno, vayan a buscar también este concepto, consideramos fenómeno a las cosas que suceden. ¿Vale? Por ejemplo, una conducta es un fenómeno. Hablamos en psicoanálisis de fenómenos psíquicos, es decir, estamos hablando de situaciones que suceden, ¿va? Y a lo largo de la historia hemos obtenido el conocimiento, ajá, porque acuérdense que cuando nosotros conocemos algo, también conocemos la verdad de ese algo, ¿va? Y lo hemos podido estudiar, hemos podido adquirir ese conocimiento a través de distintos medios. ¿Cuáles son estos medios? Pues bueno, por ejemplo, tenemos este primer medio que es el medio empírico, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de empirismo, estamos hablando 100% de experimentación, ¿vale? Todos nuestros sentidos están directamente relacionados a este empirismo, a esta experimentación, y este método empírico es lo que fundamenta y lo que basa el método científico como hoy lo conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos que todo conocimiento empírico es observable, es decir, lo podemos percibir con nuestros sentidos, no solamente ver, sino también percibir con nuestros sentidos, es medible, es decir, que podemos medir las distintas formas de representación del fenómeno y además podemos cuantificarlo. Es decir, ya no solamente estaremos hablando de situaciones cualitativas como la tristeza, sino estaremos hablando de cuestiones cuantitativas como, esto lo voy a poner como un ejemplo ridículo, pero es una tristeza, dos tristezas, tres tristezas. Eso no tiene sentido en tanto que la tristeza es una cuestión subjetiva. Sin embargo, nosotros sí podemos medir las lágrimas, el llanto. Entonces, 3 veces al día llorar, eso es un hecho cuantificable y no deja de ser observable y medible. ¿Sí me siguen? Otra de las razones, otro de los métodos, perdón, para conocer cosas, conocer el mundo, es a través de la razón, el razonar, ¿vale? Este es el principio que nosotros analizábamos la clase pasada con Platón y con Aristóteles, en donde seguían una serie de silogismos, una serie de argumentos lógicos que al final nos permiten llegar a conclusiones, ¿no? Sin siquiera nosotros hacer una medición, una observación, una cuantificación, nosotros empezamos a pensar algo y lo organizamos lógicamente, entonces podremos quizás encontrar cierta verdad, cierto conocimiento. Este es el conocimiento filosófico y es el conocimiento que estamos tratando de trascender, ¿vale? Es el conocimiento de las creencias y de las opiniones. ¿Por qué no es tan válido? Porque evidentemente estas creencias y estas opiniones parten desde una subjetividad absoluta. ¿Esto qué significa? Que lo que yo creo para mí es completamente la verdad. Pensemos en la religión, en un partido político o incluso en el fútbol, que son los temas que dicen que uno nunca debe de tocar en algunas reuniones. Es tan válido que yo diga que las Chivas son mejores que el América, y eso es súper válido, pero es válido que ustedes digan completamente lo contrario, que el América es mucho mejor que las Chivas. Yo puedo arrojar un montón de argumentos, un montón de silogismos por los cuales demuestro lógicamente que las Chivas son mejores que las Águilas del América. Ustedes podrán hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, no dejamos de partir de creencias, de una ideología concreta, ¿vale? Por eso este tipo de conocimiento, si bien es válido en cierto punto, no es científico, ¿vale? Ni tampoco hablaremos de este conocimiento como la verdad o como una verdad que puede ser generalizada. Ya vamos a ver un poquito más de esos conceptos. Otro de las vías para que nosotros podamos conocer el mundo es este razonamiento a priori.
A priori es el latín de en principio, ¿no? O de antemano, digamos, ¿va? Estos son cosas que nosotros ya traemos de manera innata, como por ejemplo el comer, el respirar, este miedo, ¿no? Si escuchamos un ruido fuerte, pelamos gallo todos porque nos da terror, porque sabemos que hay una amenaza, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de conocimiento que no necesitamos razonar, que no necesitamos previamente un proceso, un desarrollo, sino que ya vienen programados en nuestro software y en nuestro hardware, ¿va? El siguiente es por la autoridad, que este seguramente ustedes lo han de haber conocido, o bueno, todos lo conocimos, por el poder de la chancla de nuestras mamás, ¿no? Evidentemente, para los niños funciona bastante bien porque los niños todavía no tienen una capacidad de raciocinio y entonces son los padres los que establecen los parámetros de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. Y entonces, a partir de que nosotros reconocemos una autoridad jerárquica y que esa autoridad jerárquica impone una verdad, impone una manera de ver el mundo, nosotros no la cuestionamos y únicamente por ser esa autoridad es la verdad, ¿vale? Como les repito, esto sucede mucho en casos de niños, pero también sucede mucho en casos de escuelas, ¿vale? De hecho, yo creo que este tipo de conocimiento es lo que hace que nosotros como estudiantes no tengamos una capacidad crítica, ¿vale? Es una de las falencias más graves que hay dentro de nuestros sistemas educativos, en donde nosotros, por esta lógica de la jerarquía, no tenemos la capacidad de criticar y de cuestionar lo que los maestros nos están diciendo, ¿vale? Cuestionen siempre. Bueno, evidentemente por la fe, que aquí me parece que el punto importante es el dogma, ¿no? Es decir, un dogma literalmente significa que es algo que no puede ser cuestionado, ¿vale? Es una creencia que no tiene que ser cuestionada. Todas las religiones, toda la fe es un dogma. Y no estoy diciendo que esto sea algo bueno o algo malo. Simplemente estoy diciendo que nosotros al tener fe en algo, no generamos un proceso crítico porque no es necesario. Ajá. Nosotros a través de estas creencias y a través de esta fe aseguramos que esa es la verdad. Entonces, esta cuestión es cero criticable. Sí podemos llegar a ciertos conocimientos, por supuesto que sí nos ayudan a llegar a ciertos conocimientos, pero tal como conocemos la ciencia hoy, este conocimiento no nos sirve como tal, ¿vale? Y el último, que es por intuición, ¿vale? Nosotros tenemos estas sensaciones de repente por dentro que decimos, esta es la respuesta correcta. Esta intuición, de hecho, se da muchísimo por la práctica continua de algo. Al psicólogo se le da muchísimo y este conocimiento, algunos lo conocen como ojo clínico. Escucharán ya algunos de sus maestros mencionar esta lógica que es el ojo clínico, que en realidad el ojo clínico no es que nos pongan un ojo clínico o que nos den una bolita de cristal, más bien es que a la hora de nosotros experimentar ciertos fenómenos de manera repetida o estarlos estudiando de una manera muy concreta, muy específica, nos permite conocer ciertos patrones que al final los vamos introyectando y al final los sentimos, ¿no? Es como una sensación, esta intuición materna, por ejemplo, de la que hablan, ¿no? Donde dicen que la mamá lo sabe todo, incluso hasta las travesuras de sus hijos. Creo que es más esta parte intuitiva, ¿no? Tampoco significa que eso no necesariamente sea la verdad, simplemente es una manera de llegar a la verdad. Ahora, la única manera que nosotros reconocemos como verdaderamente verdadera, ¿no? O que nos permite explicar de la mejor forma nuestra realidad es la científica, ¿no? Es el empirismo. Y vamos a ver un poquito hacia allá, vamos a ir acercándonos hacia allá. La psicología como ciencia, cuando nosotros nos referimos a la psicología como ciencia, que es este empirismo psicológico, hablamos de que se comparten muchas características con otras ciencias, ¿no? De hecho, es ciencia, la psicología es una ciencia porque comparte estas características, ¿no? Ahora bien, la ciencia como tradición del conocimiento, como tradición de la adquisición del conocimiento, únicamente se ha centrado en considerar los sentidos como un camino para arribar al conocimiento o a la certeza, a lo que nosotros verdaderamente consideramos como válido. Piensen en esto. Si nosotros, piensen en el ejemplo de los fantasmas, si nosotros decimos que los fantasmas son verdaderos, necesitamos, gracias a la ciencia, una manera por la cual podamos observarlos, medirlos y cuantificarlos. Pero como no existen, entonces los fantasmas no existen según la ciencia.
Hay algunas tradiciones científicas que están trascendiendo estas ideas y que hoy en día ya participan no solamente las observaciones fenomenológicas sensibles, sino también ya están participando del estudio de algunos fenómenos que no pueden ser observados, pero que al final de cuentas ahí están, ¿no? Aparecen y existen. Entonces, la tradición científica se va complejizando porque aparte muchas veces no tenemos la capacidad de explicar con estas observaciones toda la verdad, ¿vale? Para este ejemplo o para este apartado, yo les recomiendo mucho que se vayan a buscar un experimento físico, ajá, de la física cuántica. Yo sé que aquí nos vamos a poner bastante filosóficos, bueno, no filosóficos, sino científico-filosóficos o metacientíficos, digámoslo así. Es un experimento muy bonito, se llama el experimento de la doble rendija, y nos permite darnos cuenta que a veces los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos físicos que nos rodean, no siguen una misma lógica y que necesitamos estudiarlos desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, para poder conocer lo que es verdadero, lo que es real. Es una situación muy interesante, ¿vale? Aquí, como se los comento, hay un montón de fenómenos que no podemos explicar, ¿vale? Pero, ¿por qué consideramos un conflicto, perdón, por qué consideramos como científico un experimento? ¿Vale? Ahorita les hablé del experimento de la doble rendija, que insisto, vayan a revisarlo, es una cuestión muy interesante, pero ¿por qué consideramos un experimento como científico? ¿Vale? Para esto, vamos a revisar las características de la ciencia, específicamente las características de la ciencia. ¿Por qué la ciencia es ciencia y no es otra cosa? ¿Vale? La ciencia posee 9 características que vamos a estar revisando. Aquí se las voy a dejar de manera muy generalizada, pero sí me gustaría que las investigaran, que ampliaran este conocimiento bibliográfico. ¿Vale? Una de las características o de la primera característica de la ciencia es que es descriptivo, explicativo y predictivo. ¿Vale? Estos experimentos son descriptivos, explicativos y predictivos. ¿Qué significa esto? Que nos ayudan a conocer o nos permiten conocer los detalles del fenómeno, es decir, lo describe específicamente al fenómeno. ¿Vale? De igual manera, nos permite darle una explicación de tipo causal o de tipo funcional. ¿Esto qué significa? ¿Cómo es que funciona? A través del experimento, yo estoy describiendo el fenómeno y esa descripción y ese experimento me permite explicarlo. Ajá. Y esta explicación me ayuda también a comprender las leyes que hay alrededor de él, es decir, cómo se va a comportar en el futuro. Después nos dice que posee racionalidad. Evidentemente, la ciencia utiliza la razón como objeto o como forma esencial para obtener resultados. Esto no se da más, ¿vale? O sea, no hay una intuición, es 100% razón. Y esto significa que hay una metodología, que hay un proceso, un sistema, un desarrollo que nos va llevando paso a paso para descubrir esa verdad, ¿no? Vayan pensando un poquito en experimentos que les vayan generando, que les vayan cuadrando en estos puntos sobre la ciencia, ¿vale? De ahí nos vamos a que los hallazgos son contrastables. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comparar los resultados bajo ciertas condiciones. Hablamos de que tienen que ser racionales y metodológicos. Piensen ustedes que ustedes desde sus casas, desde el lugar en donde se encuentren, realizan un experimento en donde son metodológicos, son metódicos con el proceso y lo llevan a través de un desarrollo. Si ustedes comparten esos resultados y me dicen cómo es la metodología de su experimento, yo puedo realizar el mismo experimento y contrastar sus resultados. Es decir, podemos compararlos. Es por eso que la ciencia trabaja con base en hipótesis, ¿vale? Vamos ahorita a revisar qué es la hipótesis, las formas de hipótesis y los tipos de hipótesis, ¿vale? Pero es muy importante que ustedes se queden con esta idea. Las hipótesis son la base fundamental de la predicción científica. Recordemos que una hipótesis es eso, ¿no? Una predicción, algo que creemos nosotros que va a suceder, ¿no? Y a partir de ello hacemos experimentación para demostrar si eso es verdadero o no. De ser objetivo. Hablamos ya de la objetividad. Esto significa que puede ser
constatable a partir de aparatos de medición o a partir de que los sentidos lo atestiguen, ¿vale? Muchas veces hablamos de objetividad cuando estamos observando el objeto a partir de un estándar específico, ¿vale? Por ejemplo, un experimento en donde decimos que el grupo de introducción a la psicología de CETEC es más rápido que el grupo de, no sé, sensopercepción de la misma escuela, si hiciésemos ese experimento tendríamos que correr todos, ¿no? Medir nuestro tiempo y comparar ambos grupos para saber cuál es el más rápido. ¿Se dan cuenta que es objetiva porque puedo medirlo? Hay un indicador que es el tiempo en este caso para poder medir y comparar, ¿va? Seguimos con que es parte de un sistema abierto. Esto significa que su veracidad es absoluta, pero también es relativa. A esto le llamamos falsabilidad. Es decir, toda la ciencia que conocemos hoy en día, todo lo que nosotros conocemos como verdad, puede ser derribado y puede ser considerado falso siempre y cuando exista un experimento nuevo que demuestre que hay evidencias de una cuestión diferente. ¿Vale? Esto ha sido regular durante muchos años. En la psicología, por ejemplo, podemos encontrar el caso de nuestro manual diagnóstico. La psicología tiene un manual diagnóstico que se llama DSM, que en este momento estamos en la versión 5, el DSM-5, y en ese compendio estadístico, al principio en el DSM-1, por ahí de 1940, me parece, 40 o 50, checamos bien ese dato, sale este primer compendio de enfermedades mentales a través de un análisis estadístico, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pensemos que la psicosis tiene 5 puntos o 5 síntomas principales que lo diferencian de todas las demás, ¿cómo se llama? De todas las demás enfermedades psíquicas y por eso se llama psicosis, ¿vale? Estudiamos a 1000 sujetos con los mismos síntomas, les pusimos psicosis y entonces todos ellos son psicóticos. Bueno, la homosexualidad, por ejemplo, en ese manual diagnóstico existía como una patología de la mente, como una situación problemática y anormal de nuestra cabeza. Ajá. Y conforme fue pasando el tiempo, esta característica hizo que pudiera salir de ese manual diagnóstico y que la pudiéramos considerar como una situación normal, ¿vale? Entonces, la falsabilidad nos ayuda a entender que la verdad que hoy conocemos no necesariamente es la verdad que conoceremos el día de mañana. Toda ciencia es evolución, ¿no? La ciencia evoluciona y se desarrolla con base en los experimentos. Eh, Debe usar un lenguaje abstracto especializado. Esto es muy importante porque permite eliminar toda ambigüedad, ¿no? Y es mucho más preciso. Por ejemplo, si yo les digo que la psicología es el estudio de lo chido, pues entonces ustedes me van a decir, pues sí, Alejandro, pero ¿qué fregados es lo chido? Ajá. En cambio, si yo estoy hablando que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, es mucho más sencillo entender qué es el comportamiento humano, ¿vale? A partir de ello, el lenguaje juega un papel fundamental para nosotros poder definir la ciencia y sobre todo también nuestras hipótesis. Es generalizable. Esto es bellísimo, porque les voy a poner un ejemplo. Si nosotros dijéramos, todos los hombres mexicanos son, todos los hombres mexicanos son geniales, ¿no? No tengo que estudiar a todos los hombres de México para poder concluir si son geniales o no. ¿Esto qué significa? Que yo voy a agarrar una muestra, un pedacito de la población que me está interesando estudiar. Ajá. Imaginemos que hay 1 millón de hombres en México. Obviamente es una cifra incorrecta, pero estoy poniendo un caso hipotético. Pero imaginemos que hay 1 millón de hombres. Yo voy a tomar al 10% de esa población de hombres y esa población de hombres la voy a agarrar y la voy a estudiar. Voy a hacer un experimento para saber si verdaderamente son geniales o no. Ajá. Sacando mis experimentos, sacando las conclusiones de mis experimentos, yo concluyo que todos los hombres mexicanos son geniales. Ajá. A la hora de generalizar,
ya estoy implicando que no necesito investigar a cada uno de los hombres de México para poder concluir que todos son geniales. Tuve nada más que tener un pedacito de la población para poder generalizarlo, ¿vale? A eso se refiere con generalización. Evidentemente también es abstracto, ¿vale? Es un proceso que permite descubrir un fenómeno, ¿vale? O cosas reteniendo sus características esenciales o fundamentales. Es decir, no es necesariamente concreto. También hablamos de que esta ciencia nos ayuda a crear y a crecer el conocimiento de los fenómenos. Y al final nos dice que se mantiene éticamente neutro. ¿Esto qué significa? No significa que sea bueno o malo. Sí hay una ética de la ciencia, evidentemente, pero aquí nos está dando por entendido que el científico no está poniendo de su prejuicio para poder definir el fenómeno. Ajá, o sea, no estamos hablando de cosas buenas y de cosas malas. Pongo el ejemplo nuevamente de la homosexualidad. En su caso, en ese momento hablábamos de cosas malas, de cosas patológicas. Sin embargo, si dejamos de lado nuestro prejuicio, es solamente una conducta. ¿Sí me siguen? Entonces, no ponemos nuestros prejuicios, no ponemos nuestras ideas, no ponemos nuestras creencias para definir un fenómeno o un concepto en la ciencia. Lo que nosotros hacemos es observar el fenómeno únicamente, sin juicios, sin prejuicios y sin nuestras creencias, ¿vale? Es importante que vayan checando estas características de la ciencia porque es lo que hace robusta a este método para encontrar la verdad. Evidentemente, esto se aplica o esto tiene, digamos que dos categorías. Está la ciencia básica y la ciencia aplicada. La ciencia básica nos está refiriendo específicamente a la ciencia que se realiza para encontrar mayor conocimiento, ¿no? No tiene ninguna aplicación. Simplemente busca hacer más robusta la base teórica. Aquí podemos poner miles y miles de ejemplos de ciencia básica. Las matemáticas y la física nos van a dar una pista mucho más tangible o mucho más digerible para poder entender esta diferenciación. Después se encuentra la ciencia aplicada. La ciencia aplicada también es amplísima, pero aquí sí tiene como propósito encontrar hallazgos o encontrar formas por las cuales nosotros podamos aplicar el conocimiento en la mejora de la vida del ser humano, ¿vale? De nuestras sociedades. Por ejemplo, la ciencia aplicada estaremos hablando de todo el conocimiento tecnológico, ¿no? Nuestras computadoras, etcétera, etcétera, primero fueron ciencia básica, ¿no? O sea, el estudio del código binario, de cómo se ocupa, etcétera, etcétera. Todo eso primero fue ciencia básica. Posteriormente se fue realizando a aplicaciones como lo que hoy conocemos como computación, ¿vale? Evidentemente, en psicología podemos hacer ciencia básica y ciencia aplicada. Todo depende. Muchas veces en psicología, como estamos tratando de hacer experimentos que modifiquen conductas, será ciencia aplicada. Sin embargo, eso no exime que nosotros también podemos hacer ciencia básica, ¿va? Y bueno, evidentemente pasamos a la parte más importante, ¿vale? La ciencia avanza en la medida en que descarta ciertas hipótesis, ¿no? Es decir, nosotros vamos avanzando en el conocimiento cuando dejamos de lado ciertas ideas o ciertas creencias y demostramos que son falsas. Ajá. Nuevamente regreso al ejemplo de la homosexualidad en nuestro manual diagnóstico. Al principio eso era ciencia y eso estaba demostrado, pero conforme fue avanzando y aceptando ciertas hipótesis, se tuvo que retirar de ese manual como patología, ¿vale? Eh, Ahora, cuando en una investigación es aceptada o descartada una hipótesis y los hallazgos pueden ser comunicados, comprendidos, reproducidos por otras investigaciones, entonces el conocimiento es válido, ¿vale? Cuando nosotros podemos contrastar entre pares ese conocimiento y esas experimentaciones, estas hipótesis, es cuando se convierte en válido, ¿no? Si nosotros ahorita lanzamos un experimento y decimos que es la verdad, evidentemente nos van a mandar por un tubo. Sin embargo, si ese experimento lo realizan en Japón, en China, en África, en Australia, etcétera, etcétera, y todos llegan a la misma conclusión, estaremos nosotros creando verdad. Ahora,
La hipótesis en la ciencia debe de plantear estas 8 situaciones, ¿vale? Por ejemplo, se debe plantear de manera clara y concreta. La hipótesis dentro de la ciencia se tiene que plantear de manera clara y concreta. No podemos andar por las ramas investigando muchas cosas, no. Tiene que ser muy claro y muy concreto. Vamos a ver tipos de hipótesis y ejemplos de hipótesis. Debe de partir de datos empíricos, verificables, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias sociales debemos de partir de datos que nosotros conozcamos que son empíricamente correctos. El INEGI, por ejemplo, que hace bases de datos estadísticas haciendo encuestas en casas, nos proporciona información verificable y sobre todo empírica, ¿no? O sea, ellos van a las casas y observan cuántos focos hay, cuántas personas viven, cuánto gana la gente, etcétera, etcétera. Esos datos nosotros los podemos utilizar para generar una hipótesis. Establece las variables a estudiar. ¿Qué es una variable? Literalmente son las cosas que se van a comparar. Ajá, es que son esas situaciones que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, yo digo que mi hipótesis es que todos los alumnos de teorías de la persona, de introducción a la psicología, perdón, van a acreditar con 7, ¿no? Y entonces las variables estaremos diciendo que son los estudiantes de introducción a la psicología y la cantidad aprobatoria. Son esas 2 variables, por ejemplo. Muy importante que sean específicas, deben de ser completamente específicas. Yo no puedo hablar, por ejemplo, si voy a tratar de estudiar el fenómeno del feminicidio, por ejemplo, no puedo hablar de todas las mujeres del país porque es un análisis gigantesco. Entonces tengo que ir siendo específico, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio en Ecatepec, el feminicidio en Atizapán, el feminicidio y entonces vamos especificando las variables, ¿va? Evidentemente se establecen las relaciones entre las variables que son las que se comparan, ¿no? El aumento igual y la hipótesis general es el aumento de los feminicidios en Atizapán por el decremento de empleos, ¿no? Yo pongo mis 2 variables, que es mayor feminicidio por menor chamba. Hay menos chamba, entonces hay más feminicidios. Esa es mi hipótesis. Ojo, ahorita estoy poniendo ejemplos, o sea, no significa que esto lo tengamos que estudiar necesariamente, pero lo que me interesa que entiendan es que son 2 variables que se comparan, ¿vale? Se formulan de manera condicionada. Esto es sumamente importante, ¿vale? Es decir, de manera lineal, ¿no? De manera infinitiva, ¿no? Esto es entonces esto. ¿Va? Si A, entonces, ¿va? Se condicionan. Hay una condicionante entre las dos, hay una relación. Obviamente hay una consistencia entre los hechos y la hipótesis. O sea, yo no puedo decir que, y esto sí pasa, pero yo no puedo decir que porque está, no sé, Acuario retrógrada, entonces todos los estudiantes de psicología son más tontos, ¿no? Eso no hay una consistencia entre los hechos y la hipótesis. O sea, no podemos observar a Mercurio retrógrado, ¿no? Y decir que eso tiene una relación directa con su desempeño académico. No hay una relación fenomenológica, ¿va? Y evidentemente tienen que estar relacionados con los recursos y las técnicas disponibles. Nosotros tenemos ciertas técnicas estadísticas, ciertas técnicas de análisis. Nosotros también como investigadores tenemos ciertos recursos que nos deben de ser propios. Si no tenemos esos recursos, evidentemente no vamos a poder formular una hipótesis correcta y además ni siquiera la vamos a poder llevar a la práctica, ¿vale? Entonces, estas son las características que debe de tener una hipótesis dentro de la ciencia para que sea verdaderamente correcta. Ahora, vamos ahora sí a pasar a la última parte, que son los tipos de hipótesis, ¿vale? Como lo menciono acá, en la investigación científica se formulan distintos tipos de hipótesis. No siempre estamos utilizando la misma hipótesis. Si bien una metodología de investigación, que son los pasos de una investigación, nos obliga a tener distintos tipos de hipótesis, no todas tienen las mismas características, aunque todas en el mismo estudio tendrán cierta relación. Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar el fenómeno del incremento de la violencia dentro de la pandemia, primero tendré mi pregunta de investigación será esa. ¿Cuánto aumentó la violencia gracias a el encierro de la pandemia?
¿no? Esa es como la pregunta general. Eso es lo que quiero saber. Ahora, vamos a ir viendo que hay hipótesis nula, alternativa, conceptual y de trabajo. Vamos a ver todas las características de ellas, ¿vale? Por ejemplo, la hipótesis nula nos indica cuál es la información que vamos a obtener, ¿no? O cuál es la información contraria a la hipótesis de trabajo. Ajá. Es decir, esta es la hipótesis que nosotros estamos esperando que se rechace. Ajá. Que estamos esperando que no haya diferencias significativas. Es una hipótesis que se puede aceptar o rechazar según el resultado de la investigación y el hecho de contar con una hipótesis nula también nos ayuda a determinar si existen diferencias entre ciertos grupos, si esta diferencia es significativa o si se debió al azar. ¿Va? Esta hipótesis nos marca, o la vamos a encontrar siempre como H0. La H0 siempre es la hipótesis nula, ¿vale? Y evidentemente también esto es lo contrario a lo que nosotros esperamos que va a ocurrir, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hipótesis nula en el caso de la violencia dirá que bueno, mi hipótesis nula en ese caso sería que la violencia hacia las familias no incrementó debido a la pandemia. Esa sería la hipótesis nula, ¿va? Ahora, vamos con la hipótesis alternativa o H1, ¿vale? Esto es lo que nosotros pensamos que puede ser cierto, ¿vale? Esto es lo que nosotros vamos a pensar que puede verdaderamente ser realmente la situación esperada. Es necesario hallar distintas hipótesis alternativas para poder, digamos que estudiar el fenómeno de una manera mucho más amplia. Por ejemplo, yo puedo establecer que el aumento de la violencia dentro de la familia por la pandemia es por el contacto completo, ¿no? O sea, por el contacto todo el tiempo. Entonces, esa es una de las alternativas por las cuales yo estoy esperando que sea verdad. Hay algunas otras, pero lo importante de esta hipótesis alternativa es eso, que es lo que nosotros pensamos que va a ser verdadero. Después tenemos la hipótesis conceptual, ¿vale? Este es el resultado de las explicaciones teóricas, ¿no? Que al final de cuentas es la hipótesis que orienta nuestra investigación, ¿no? Que identifica y que intenta ponerle un riel a nuestra investigación, hacia dónde va. Recordemos que cuando hacemos una investigación no podemos investigarlo todo en una sola investigación, tenemos que acotarlo y ser sumamente precisos. Y por último, tenemos la hipótesis de trabajo, ¿va? Es la que le sirve a la investigación, al investigador, perdón, como base de su investigación. Es decir, este trata de dar la explicación tentativa al fenómeno que se está investigando. Ajá. Obviamente, obviamente esta hipótesis de trabajo es de tipo operacional. ¿Por qué? Porque puede medir. Es decir, ¿qué tanto aumenta? ¿No? O sea, por ejemplo, pensemos, la violencia, yo voy a estudiar la violencia dentro de los hogares debido a las pandemias y entonces yo podré decir que la hipótesis de trabajo es que la violencia aumentó un 40% con respecto al año pasado gracias a la pandemia. Es una situación que en términos podemos medir, ¿no? ¿Y por qué podemos medir? Porque tenemos un porcentaje, digamos que teníamos 100 casos el año pasado y este año, después de la pandemia, tenemos 70, 90, 1000 casos. Entonces podemos diferenciar podemos contrastar esas bases de datos y a partir de ello generar una hipótesis de trabajo. ¿Vale? Espero que les haya quedado claro, si no, de todos modos vamos a estar trabajando en clase. Vamos a hacer un ejercicio, así que yo se los dejo como archivos del ejercicio, como archivo de ejercicio o como archivo de referencia, yo se los dejo dentro de la plataforma y para que vayan pensando y generando tipos de hipótesis. Voy a pedirles 4 tipos de hipótesis 4 ejemplos de cada uno de los tipos de hipótesis que fuimos viendo, ¿vale? Que fuimos revisando. Los vamos a compartir en clase para que los vayan pensando, por favor, ¿vale? Los vierten directamente sobre el archivo que les voy a compartir y al final les comparto también qué van a hacer con esas hipótesis y cuál va a ser el entregable, ¿vale? Evidentemente, el entregable tiene instrucciones directamente en el apartado de entregable y al igual que la materia de teorías de la personalidad, deberán de subir su archivo como una liga de Google. Si necesitan ver el tutorial, también se los dejo directamente en el apartado del entregable, ¿vale? Pues es todo por mi parte en esta ocasión. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, por favor, toda la salud, toda la paciencia y pues nada, seguimos en contacto.
Nos vemos. Bye.